buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. En la tarde de hoy tenemos el gusto de contar con nuestra querida expositora, Sagrario Crespo. Es doctora en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad de San Francisco de la Victoria, en Madrid. Es una profesora de bioética y de ontología en esta misma institución. Y como escuchamos en las charlas de hoy, pues también es una experta en temas de vientre de alquiler y otros de los que vamos a querer escucharle el día de hoy. Así es que les presento a la doctora Sagrario Crespo, por favor. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de asistir a estas jornadas iberoamericanas. Muchas gracias a la prorectora Luján González, a todo el equipo de dirección, a la misión IDENTE y a todo el personal que ha podido organizar estas jornadas y que están en la sombra, ¿no? Y que no se les ve. Bueno, el tema que se me pidió para esta presentación es un poco complejo y amplio, ¿no? Es aborto, anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva, ¿no? Así que voy a intentar hilar un poco desde el principio hasta el final todos estos temas, ¿no? Para poder emitir un juicio ético, lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Es una acción humana, es necesario precisar en qué realidad me estoy moviendo, porque si yo voy a hablar del aborto pero no sé qué es la vida, pues en principio tendré que manejar este tema, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué nos dice el embrión humano? No voy a hablar del embrión humano porque para ello tienen otra ponencia, pero sí voy a decir dos o tres cosas, ¿no? Un poco para centrar el tema. La primera vez que se fotografió un embrión humano fue en 1965 por un fotógrafo, ¿no? Entonces, nos podríamos preguntar, ¿existe alguna intervención humana, ¿no?, en el desarrollo embrionario? Porque parece como que la madre es la que gestiona el embarazo, ¿no? Sin embargo, es el embrión quien coge el mando de operaciones del embarazo, ¿no? La ciencia dice, desde todos los puntos de vista, ¿no?, que es el embrión el que empieza a controlar el embarazo. La embriología nos dice que todo el proceso embrionario está en espacio y tiempo controlado en la dirección para formar un ser humano. No hay vuelta atrás en los procesos embrionarios. Por lo tanto, el ciclo embrionario es un proceso continuo, gradual y coordinado y perfectamente estructurado, ¿no? Por eso decimos que en la fecundación es cuando comienza la biografía de un ser humano, ¿no? Y como decía el profesor Leyen, si la vida no comienza en la fecundación, no comienza nunca, ¿no? Vale, entonces la fecundación dura unas 24 horas después de la primera división del cigoto. Y aquí nos podríamos preguntar algo que algunos que están a favor del aborto, ¿no?, dicen, ¿no? Dice, pero dado que hasta el 14º día posterior a la fecundación existe la posibilidad de que haya una gemelación, algunos autores que están a favor del aborto pues dirían, nos podríamos plantear que hasta el día de la implantación, que sería el día 7 o el día 14 del desarrollo embrionario, podría no haber un humano en esos 7 días, ¿no? Entonces, aquí tendremos que decir, ¿no?, que el que pueda haber un ser humano que se pueda desdoblar no quiere decir que no haya individualidad previa, ¿no? O sea, es el mismo ser humano que se divide y nada más, ¿no? Y otros autores dicen, ¿no?, ¿cómo puede existir un ser humano en algo que no se ve? Porque, fíjense, para estar a favor del aborto, en realidad nos estamos moviendo en unos 7 o 8 días, porque luego una vez que el embrión está implantado también puede haber aborto, ¿no? Pero hay unos días, hay límites en los que se dirime la posibilidad de abortar, ¿no? Entonces dicen, como es un ser humano que no hay nada, es una masa de células, es algunos que dicen esto, ¿no? Una masa de células que ni siente ni padece, ¿no? Y además no tiene aspecto de humano, ¿no? Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿no?, si todo lo vemos, ¿no? Si yo ahora hiciera una pregunta al auditorio y dijera, ¿quién de ustedes tiene neuronas? Seguramente todos me dirían que todos, ¿no? Y sin embargo nadie hemos visto las neuronas, ¿no? No nos vemos nada del cuerpo humano. Por lo tanto, esa fundamentación del hecho de que porque no se ve, no existe, eso no tiene ninguna fundamentación biológica ni de nada, ¿no? Porque es que no vemos, ni siquiera nos vemos la espalda si no tenemos un espejo, ¿verdad? Entonces, pues de la misma manera ocurre con el embrión humano, ¿no? Es algo pequeño, pero con vida propia desde el principio, ¿no? Seguramente habrán oído, ¿no?, el premio Nobel último de Medicina,
le han dado a unos investigadores precisamente por demostrar algo sobre la embriología, sobre el momento de la fecundación, ¿no? Que luego, si quieren, lo hablamos, ¿no? Entonces, no tiene sentido decir, ¿no?, que un niño proviene de un feto, porque fue un feto, ¿no? Como tampoco él mismo antes fue un feto, del mismo modo que un adulto no proviene de un niño, sino que antes fue un niño, ¿no? Por lo tanto, todos estos argumentos no son más que argumentos maniqueos para estar manejando esos días y justificar, pues eso, el aborto o la anticoncepción, como veremos después. Desde el primer momento, el embrión humano tiene un ADN distinto, individual, que procede de padre y madre, ¿no? Ahí tienen un embrión de 32 días. 32 días prácticamente la madre se acaba de dar cuenta de que está embarazada, porque una mujer se queda embarazada el día de la ovulación. Luego estará embarazada con 32 días, lleva como 15 días o 10 días en los que la madre sabe que está embarazada, ¿no? Y ahí tienen, bueno, pues una estructura que se ve prácticamente todo, ¿no? Por apuntar una cosa más, desde el día 11, después de la concepción, ¿no?, libera líquido amniótico, ¿no? Por ejemplo, en la semana 14 el sexo está ya muy evidente, ¿no? El feto orina, el feto... Bueno, entonces, ¿por qué me he centrado en estas semanas? Precisamente porque son las determinantes para justificar el aborto, ¿no? Esta frase que se dijo en un periódico en España, ¿no?, decía, los embriones utilizados en investigación científica son pelotas de células que ni sienten ni padecen. Pues dado que un embrión humano tiene un ADN con toda la información genética para formar un ser humano, no parece que esta frase tenga mucho argumento científico, sino todo lo contrario, ¿no? En realidad, el embrión es una persona en edad embrionaria. Entonces, una edad embrionaria, después será una persona en edad fetal, pero es una persona, tiene un ADN de una persona, no es nada más que humano, no tiene un ADN que sea de pez o que sea de otra especie, ¿no? Y todo lo que va a formar son órganos humanos, ¿no? Y la minusvaloración del embrión humano, y ahora enlazo un poco con la contracepción, ¿no?, empezó cuando los científicos programaron la contracepción moderna. ¿Por qué? Porque se sabía que la contracepción podría producir algunas pérdidas embrionarias. Entonces, ¿de qué se trataba? Pues de minusvalorar los primeros inicios de la vida para justificar la anticoncepción. Porque si yo durante los primeros días digo que no hay nada, que es unas células que ni sienten, ni padecen, ni sirven para nada, puedo justificar el aborto, la anticoncepción, la investigación con embriones, etcétera, ¿no? Y entonces, para que pudiera ser aceptada esta terminología y las pérdidas embrionarias, pues aquí empezó la minusvaloración del embrión, ¿no? Y se empezó a hablar del término preembrión. Si ustedes piensan lo que es algo previo a algo, a una estructura, parece que es algo que tiene menos valor, que todavía no está formado, pero en realidad fue un término que se introdujo y además todavía lo pueden ver en alguna legislación, el término preembrión, pero no responde a ninguna realidad científica, porque en realidad antes de un embrión no hay más que gametos. El embrión es embrión desde el momento de la fecundación y anteriormente solamente habría gametos, ¿no? Entonces no responde a ninguna realidad científica, ¿no? Esto también dijo otra persona, ¿no?, una política española: abortar no supone acabar con una vida humana, porque sobre el concepto de ser humano no existe una opinión unánime, una evidencia científica, ya que por vida humana nos referimos a un concepto complejo basado en ideas, creencias filosóficas, morales, sociales, en definitiva sometidos a opiniones, preferencias personales. Miren, el inicio de la vida no es opinable. He puesto la segunda diapositiva que decía en el año 65 fotografiaron un embrión humano. Anterior a eso, igual se podía pensar, bueno, pues que no se sabía muy bien qué había, aunque sí se sabía, ¿no?, que había una vida, puesto que a los 9 meses nacía un niño. Pero ahora, con las evidencias científicas que hay, honestamente, quien diga esto, ¿no?, que son opiniones, no sabe ciencia o está profundamente ideologizado o quiere manipular la información. Pero científicamente no se demuestra claramente, y si quieren luego en el coloquio hablamos de alguna cuestión más, ¿no? Como dice Mario Bunge, ¿no?, negar la ciencia es mucho más fácil que aprenderla, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista académico estará en nuestra mano el formar todo lo que podamos, ¿no?, para que... Bueno. Y uno de los orígenes del cambio de paradigma sobre la naturaleza humana fue también el feminismo radical. Me refiero al feminismo radical, no al feminismo de la primera ola, ¿no?, en la que las mujeres defendían sus derechos
y que no sé si saben que los maridos las apoyaban incluso en la reivindicación de sus derechos, ¿no? Y que estábamos todos de acuerdo en que han aportado ciertas, ¿no?, pues cuestiones buenas. Pero el feminismo radical, ¿qué hizo, no? En el siglo XX, un sector del feminismo comienza a identificar la maternidad como la causa principal de la igualdad para hombre y mujer, y precisamente por eso hizo de la anticoncepción su reivindicación principal. El exponente máximo fue Margaret Sanger, ¿no?, que ya fue una pionera a través de la prensa, ¿no?, y a través de todos los sitios que tenía, lugares que tenía para difundir la anticoncepción, ¿no? Sanger defendía los derechos de las mujeres, ¿no?, que como que tenían derecho a la anticoncepción. Para entender la anticoncepción también hay que contextualizarla un poco en el momento que ocurrió, ¿no? Fue un momento de explosión, de feminismo, en el que se estaba buscando también métodos para controlar la fertilidad, y llegó como un tsunami. Mientras tanto, mientras todo este tiempo, ¿no?, Sanger defendió los derechos de las mujeres, siguió ampliando, ¿no?, la red de centros, que fue la base del Planned Parenthood, que todavía existe hoy en día, donde se manipulan muchísimas cosas, ¿no? El feminismo de los años 40 introdujo una nueva mentalidad. A partir de entonces, la mentalidad sobre la maternidad empezó a cambiar, ¿no?, y convenció a la mujer de que tenía derecho a la sexualidad, ¿no?, sin procreación, ¿no? Y también replanteó la feminidad, que es otra cuestión que ha quedado ya, yo diría que, no sé, de por vida quizá, ¿no? Porque lo que replanteó la feminidad al considerar, ¿no?, la complementariedad hombre y mujer como un hecho machista, ¿no?, que todavía sigue existiendo, ¿no?, y con papeles intercambiables de la diferenciación sexual, que ha dado lugar también a la ideología de género actual, ¿no? También rápidamente el feminismo influyó en el derecho de familia, que la fue desprotegiendo rápidamente, ¿no? Y a partir de aquí empezaron diferentes modelos de familias, como ocurre ahora, no sé aquí, pero en España una familia la puede formar pues incluso dos personas que viven en un piso, que son compañeros de facultad, ¿no? Eso puede ser un tipo de familia. O sea, el tipo de familia ahora ha cambiado muchísimo. Y con la anticoncepción cambió la vida de la mujer, trajo una revolución sexual que las leyes la aceptaron rápidamente, como fue la ley del divorcio, la ley del aborto. O sea, si se dan cuenta, ha habido como un efecto dominó desde ese momento en el que una cosa ha llevado a la otra, ¿no? Y además introdujo algo muy importante como es el derecho al hijo, que está directamente relacionado también con el aborto, ¿no? Y después el matrimonio, ¿no?, que para el feminismo el matrimonio es un hecho social y conservador. Por lo tanto, la liberación de la mujer también pasaba por la liberación del matrimonio, ¿no? Y después el trabajo de fuera del hogar, pues porque se magnificó, se despreció el trabajo dentro del hogar, haciendo creer a las mujeres que el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos era algo pues, como de poco valor, ¿no? Entonces, considero que la anticoncepción ha sido la causa principal de la distorsión de la maternidad, y efectos visibles de esto ha sido el aumento del número de abortos, de divorcios. O sea, la anticoncepción no ha arreglado nada, ¿no? En realidad, la píldora anticonceptiva lo que dio a la mujer es dos libertades, ¿no? Por un lado, se apropió de su propia vida, adquiriendo el derecho a programar el hijo, independientemente del varón, ¿no? Y por otro lado, ellas podían tener relaciones sexuales sin miedo al embarazo, ¿no? Y esto le ocasionó a la mujer una distorsión sexual, ¿no?, una revolución sexual que condujo a muchas pues, a una liberación caótica realmente cuajada de individualismo, hedonismo, ¿no? Por eso, la contracepción, en principio, fue planteada inicialmente, ya lo hablaremos en el seminario de contracepción, contaré un poquito más cómo, que aquí voy a tocar un poquito el tema, ¿no?, pero en el seminario de contracepción explicaré cómo fue la historia. La contracepción fue planteada inicialmente para liberar a la mujer, eso es lo que decían las feministas, ¿no? Sin embargo, las estadísticas han demostrado todo lo contrario, ¿no?, porque paralelamente a la contracepción han ido aumentando el número de abortos, y esto no se entiende. Todos los años en Francia hay en septiembre una convención sobre anticoncepción, y todos los años llegan a la misma conclusión y no le saben dar la respuesta. Todos los años crece paralelamente la contracepción con el aborto. Entonces no se sabe muy bien por qué, ¿no? Porque en realidad, si fue planteada para que no hubiera abortos y para liberar a la mujer, ¿cómo es que el número de abortos cada vez va siendo mayor, ¿no? Por tanto, existe una clara relación entre contracepción y aborto, ¿no? Porque, entre otras cosas, el recurso masivo a la contracepción desde niñas muy pequeñas, ¿no?, desde mujeres muy pequeñas, induce a comportamientos de riesgo, que también está relacionado con enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, que luego veremos, ¿no?, y excluye psicológicamente más que la posibilidad biológica de ser padres, ¿no? ¿Por qué? Porque la mentalidad anticonceptiva, cuando un hijo no se plantea, se descarta, ¿no? Y ahora el aborto está siendo, yo diría que incluso
un método anticonceptivo más, porque la propia mentalidad anticonceptiva hace que cuando yo no he planeado que quiero tener un hijo, lo tengo que quitar, ¿no? Y entonces el aborto se ha convertido en un término parecido, ¿no? Por eso, alrededor de la mentalidad anticonceptiva, la sexualidad fue un asunto personal y directamente, ¿no?, se fracturó la pareja, ¿no?, también. El término familia, como dije antes, ¿no?, pues dejará de tener importancia, se introducen nuevos términos como nuevas familias, ¿no?, familias alternativas, ¿no? La anticoncepción permitió el sexo sin hijos y las técnicas de reproducción asistida ahora permiten los hijos sin sexo. Por eso la anticoncepción es un engaño. Es un engaño porque, como vemos, pues hay riesgos para la salud, hay dependencia farmacológica, hay manipulación social, ¿no? Su descubrimiento fue para enfermedades, no como anticonceptivo, que ya explicaré también en la clase de por la tarde, ¿no? Los efectos secundarios es de todo el mundo conocidos, ¿no? Depresión, ansiedad. La influencia de la industria farmacéutica, y me pesa como farmacéutica que soy, ¿no? Porque, bueno, no digo que la industria, o sea, el 90 y tantos % de los laboratorios farmacéuticos son serios, pero en este caso, ¿no?, yo creo que lo que hacen es que promueve soluciones farmacológicas para problemas sociales, ¿no?, que se podrían solucionar de otra manera, ¿no? Algunas líneas celulares también se han utilizado a partir de abortos, ¿no?, pero esto ya es otra cuestión un poco más que no me puedo detener a explicarlas, y las implicaciones sociales de la anticoncepción pues son muy grandes, ¿no?, porque ha desvirtuado el valor de la vida humana, también el del amor, también el del matrimonio, el de la fidelidad, o sea, la sexualidad está muy banalizada, ¿no? Y tampoco la anticoncepción ha impedido el desarrollo de los métodos de reconocimiento de fertilidad, que los explicaré también en el seminario de por la tarde, ¿no? No se ha avanzado, porque como se les da a las mujeres una solución rápida, que es no quedarte embarazada, pues ¿para qué vamos a hacer, ¿no?, la observación de los métodos naturales? Y tampoco ha hecho a la mujer más libre, ¿no?, sino esclava de todo lo anterior. Y tampoco al hombre, ¿no?, porque lo ha desvinculado de toda responsabilidad de la fertilidad. Y desde luego no responde al concepto inicial de feminismo, ¿no?, porque en realidad lo contradice. Porque no iguala a la mujer, porque en realidad la mujer es la que se lleva todas las consecuencias, ¿no? Y tampoco, por eso, mediante la anticoncepción quisieron igualar a la mujer con el hombre, ¿no?, interviniendo el ciclo femenino, teniendo menstruaciones falsas, ¿no?, porque la anticoncepción no responde la menstruación de la anticoncepción no responde a la de una menstruación normal, ¿no? Y por eso decía antes, ¿no?, que el fallo a la anticoncepción, esta mentalidad que nos ha introducido la anticoncepción, lo que ha hecho es que si un hijo no se planea, se descarta de la manera que sea, ¿no? ¿Qué es el aborto? Y ya entramos en materia de la sesión, ¿no? Pues la definición de aborto es esta, ¿no?, eliminación directa y voluntaria, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción hasta el nacimiento. O sea, sería eliminar una vida humana, ¿no? La fundamentación está clara, es un precepto de la ley natural, ¿no? Entonces, la negatividad de si yo me niego al aborto, ¿no?, es porque voy a eliminar una vida humana inocente, ¿no?, y es una cuestión de humanidad, pero es que además es una cuestión de justicia, ¿no?, porque el embrión humano no se puede defender. Está en manos, pues, del médico o de la mujer que lo quiera realizar, ¿no? Desde el primer instante, como hemos visto antes, la vida humana merece respeto, porque es ese ser único, irrepetible, con ese ADN que tiene exclusivo, que el embrión humano, si se le deja nacer, si se le deja que se siga desarrollando, va a crear un ser humano, ¿no? Y es ese y no otro. Esa es la realidad también de nuestra dignidad, ¿no?, que somos únicos en el mundo, que es algo espectacular desde el punto de vista biológico también, ¿no? Entonces, no existe, a partir de la fecundación se produce un desarrollo continuo, como hemos dicho antes. O sea, el desarrollo embrionario no va a unas fases de delante y luego vuelve a otra de atrás. O sea, un embrión de 8 células no vuelve a un embrión de 4 células, sino que va siempre adelante. Siempre la embriología va a formar eso, ¿no? Por lo tanto, a partir de la fecundación se produce ese desarrollo continuo y gradual, pero en ese desarrollo nunca se da un cambio cualitativo, ¿no?, que permitiría afirmar que primero no existía un ser humano. O sea, ese ser humano existe desde el principio con todas sus características. Por ejemplo, todas las mujeres tenemos desde el desarrollo embrionario todos los óvulos de nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, y todas las características de nuestro desarrollo para formar esa persona, ¿no? Entonces, el resto, solamente le queda desarrollarse, el resto está desde el principio, en ese ADN, ¿no?, que tenemos formado desde las primeras horas, ¿no?
O sea, el proceso embrionario es tan maravilloso, ¿no?, que nadie puede decir que ahí no hay vida. Por lo tanto, todo lo que sea eliminar un embrión es eliminar un ser humano, una vida incipiente, pequeñita, pero ¿por qué ponen estos plazos, ¿no? O sea, ¿por qué decir, ¿por qué vamos a eliminar el embrión? Vamos a tener un aborto a las 14 semanas, que tiene X estructuras ya formadas. Bueno, pues uno podría decir, ¿por qué no lo dejamos pues para cuando pueda andar? O para ¿hasta cuándo un niño es individual, es independiente, ¿no? Pues según esos plazos podríamos dejarlo para mucho más, ¿no? Entonces, es manipulación del lenguaje y querer justificar lo injustificable, ¿no? Y nos podríamos preguntar, ¿es una interrupción? Pues no es una interrupción, ¿no? Porque si yo ahora interrumpo mi clase, pues puedo volver a reanudarla. Pero el embarazo, una vez interrumpido, que no es interrupción, no tiene vuelta atrás. Una vez que hemos producido un aborto, ese niño no se recupera. Por lo tanto, no es una interrupción. Es un eufemismo del lenguaje que en bioética hay muchos términos que son falsos. O sea, se utilizan para, digamos, para suavizar, para que no parezca tan duro, ¿no? Si yo digo interrupción voluntaria del embarazo o digo, no sé, interrupción de la semana 4 o 5 del embarazo, no suena igual que decir estoy matando a un ser humano, ¿no?, que es lo que es realmente, ¿no? Entonces, no es una interrupción. Por lo tanto, no tiene vuelta atrás y vamos a dejar ya de hablar de interrupción del embarazo. Es verdad que es un término que lo dice mucha gente, ¿no?, pero no es una interrupción. ¿Qué es un aborto espontáneo? Un aborto espontáneo en medicina se entiende como aborto espontáneo la interrupción del embarazo, ¿no?, pues cuando es una causa externa a la mujer, es decir, el aborto adquiere una valoración ética cuando hay una intencionalidad. O sea, una mujer que está embarazada tiene una infección, o simplemente una mala implantación y tiene esa pérdida, pues eso es un aborto espontáneo, no tiene ninguna valoración, o sea, no tiene valoración moral, porque no ha habido intencionalidad, ¿no? El aborto directo es la acción de abortar querida como fin o como medio, es decir, quiero abortar, me he quedado embarazada, ahora mismo me encuentro con un problema importante, yo este problema lo quiero eliminar y quiero eliminar esta vida, ¿no? Entonces, este sería el aborto directo. El indirecto sería el que se sigue como consecuencia de una acción que no se puede evitar, ¿no? O sea, es algo, no se busca, no se desea, no se quiere, es lo que decía antes, ¿no? O sea, estoy embarazada, he pasado una gripe, cualquier cosa, me he caído, algo que yo intencionadamente no lo he querido hacer, ¿no?, y no lo busco. Por lo tanto, por ejemplo, el ejemplo que pongo ahí, ¿no?, una mujer embarazada que se somete a un tratamiento, ¿no?, que supondría como efecto a lo mejor eliminar la vida del... No quiere que esto ocurra y de hecho el médico lo que trata es de salvar las dos vidas, ¿no? Pero eso sería un aborto indirecto. Entonces, la diferencia que hay entre directo e indirecto estará en la intención. ¿Lo quiero hacer o es algo que yo irremediablemente no lo quiero hacer y si pudiera lo evitaría, pero me ha sucedido? Fíjese, la diapositiva esa, que está en el fondo, ¿no?, lo que quiero hablar es del documento este de aborto seguro, ¿no? Esa diapositiva que tienen en el fondo es un aborto de 7 semanas de gestación. 7 semanas de gestación, estamos hablando de un mes y poquito, ¿no?, un mes y medio así de embarazo, ¿no? Prácticamente la madre se acaba de enterar que está embarazada, ¿no? Y entonces cuando la OMS habla del aborto seguro en ese documento titulado el Safe Abortion, ¿no?, en realidad es también otra falacia, ¿no?, porque no hay ningún aborto seguro. Un aborto a todas las mujeres les va a provocar en mayor o menor medida problemas de todo tipo, ¿no? Aquí tendrían otro, ¿no? Eso sería un aborto de 10 semanas, ¿no? Algunos médicos ya no utilizan el término aborto, que es lo que decía antes, ¿no?, sino que hablan del parto a las 20 semanas. Claro, cuando no es lo mismo que yo oiga, hay un parto de 20 semanas que no sé si responde a qué responde, si responde a un aborto espontáneo, si responde a algo que la mujer no ha querido, a decir aborto, ¿no?, o a eliminación. No es lo mismo, ¿no? Entonces, son términos que se utilizan para suavizar y que tenemos que estar muy atentos a ellos, ¿no?, porque se nos va calando en el lenguaje. Muchas veces nosotros mismos decimos interrupción voluntaria del embarazo, tal. O sea, no, o sea, vamos a llamar las cosas como son, ¿no? Ahí tienen otro, ¿no?, una de 7 semanas de gestación, ¿no? Lo mismo ocurre con los derechos reproductivos de la mujer, ¿no? O sea, ¿cuáles son los derechos reproductivos de la mujer? ¿No? Que también nos lo podríamos preguntar y ahora lo veremos, ¿no?
Por ejemplo, pues el aborto es, un miembro de la Real Academia Española dice, ¿no?, que el aborto es un asesinato con premeditación y alevosía. Yo sé que todo esto suena un poco duro, ¿no?, pero en realidad es así, ¿no? O sea, uno ha premeditado, quiero abortar, la mujer tiene que ir a una clínica, le tienen que hacer o sea, tiene tiempo de pensarlo, ¿no? Y de hecho, muchas veces ¿por qué no dejan que cuando una mujer va a abortar le hagan una ecografía? Porque una madre, cuando está viendo que el corazón late, pues claro, se lo piensa, ¿no?, que le vayan a eliminar a ese niño, ¿no? Pero es un asesinato con premeditación y alevosía. O sea, lo quiero hacer, lo he pensado, por eso la diferencia también del espontáneo y del que había dicho antes, ¿no? Vale, ¿no? Los métodos abortivos. Pues esto es bastante cruento, ¿no? Pero hay dos tipos, ¿no? El aborto quirúrgico y el aborto eugenésico. El aborto quirúrgico tiene varios métodos de realización, ¿no? Es por aspiración, por raspado uterino, por cesárea, por inyección intraamniótica de una solución salina abrasiva, que lo que hace es quemar al feto directamente, ¿no? Por perfusión de prostaglandinas, que ahora explicaré lo que es, que lo que hace es que aumenta la contractibilidad del útero y por lo tanto pone en marcha el sistema de apertura del cuello uterino y por lo tanto de la expulsión del feto. La inyección de digosina directamente en el corazón o en el líquido amniótico del feto. Y luego por nacimiento parcial, que este es el más cruento de todos porque se extrae el feto por trozos, ¿no?, a trocitos, ¿no? Y luego el aborto eugenésico. Tengo un vídeo de 4 minutos que no sé si me dará tiempo, porque lo explican muy bien, si me da tiempo lo pongo, ¿no? Pero para explicar cada uno. Y luego el aborto eugenésico. Este sería el vídeo, pero por estar en tiempo, si no lo pongo después, ¿no? Por medio de la extracción del feto y la placenta del útero, ¿no? Es un aborto que está conectado, el feto está conectado a un aspirador quirúrgico que lo que hace es dilatar el cuello uterino, le pone prostaglandinas. Las prostaglandinas son unas sustancias, bueno, para explicarlo así de manera fácil, que lo que producen es unas contracciones rápidas, de tal manera que abren el cuello del útero y lo que hace es eliminar el embrión, ¿no? El aspirador destroza el cuerpo del feto mientras lo extrae. O sea, se conecta al aspirador y se ve, en el vídeo este que les digo, se ve cómo los trocitos del feto van subiendo por el aspirador y van directamente a un cubo, ¿no? Después, con este tubo, pues con una cureta, se hace un raspado, ¿no?, y se extrae lo que queda todavía de restos de feto, ¿no? El 95% de los abortos se realiza de esta manera, ¿no? En España, por lo menos, y cuesta entre 300 y 400. La mayoría de los abortos se realizan en clínicas privadas, ¿no? Con lo cual ya pueden ustedes intuir también que el problema también es un poco de negocio, ¿no? Y es el más habitual. Y se utiliza entre las 6 y la semana 12 de gestación. Y el aborto quirúrgico no es lo mismo, ¿no?, que el aborto espontáneo, como ya ven, ¿no? El espontáneo surge por un problema, después hay que hacer un legrado, pero para limpiar bien todos los restos que han quedado de ese aborto y para dejar ese endometrio limpio, ¿no?, y que no haya restos, entre otras cosas porque puede haber infecciones posteriores. Bueno, y este sería uno de los métodos, ¿no? Este último, cuando el embarazo termina por sí solo antes de la semana 20 de embarazo, ¿no? Este método se puede utilizar también entre los 3 o 4 primeros meses de embarazo. O sea, si se acuerdan de la diapositiva que he puesto del día 30, el feto tenía todo formado. Estamos hablando que se puede hacer este aborto todavía en un tiempo posterior, ¿no? Si el embarazo ha superado las 12 semanas, las dificultades aumentan. ¿Por qué se dice que el aborto se haga en las primeras semanas? Porque hay menos dificultad, ¿no? Cuanto más pequeñito sea el embrión, menos dificultades habrá de extracción y menos dificultades también de anestesia y de todos los problemas que pueda haber para la mujer, ¿no? Bueno, a veces cuando quedan restos en el interior del útero, por ejemplo la cabeza, ¿no?, por eso el abortador, ¿no?, el médico que practica el aborto, tiene que explorar muy bien que no quede nada, porque luego puede producir restos, ¿no? El aborto por raspado uterino consistiría en un legrado. Primero es una dilatación del cuello del útero y lo que se hace es raspar todo el endometrio, ¿no?, todo el tejido del interior del útero con la finalidad de llevarnos todo el embrión, ¿no? La dilatación se realiza, bueno, con medicamentos, ¿no?, y se suele hacer con anestesia general.
La cavidad vaginal se ensancha también para poder extraer todo bien y así se elimina, ¿no? Se aplican los 3 últimos meses del embarazo. O sea, estaríamos hablando de un embarazo de 6 meses de gestación. El de cesárea, ¿no? El de cesárea consistiría, como una cesárea, en abrir el útero y extraer el feto directamente, ¿no? Algunas veces se pone alguna inyección intraamniótica antes para que se muera el feto antes y después se extrae como si fuera un parto normal. Y alguna vez, si nace vivo, pues se elimina después, ¿no? Consiste en esto, ¿no? En practicar una incisión en el útero a través del abdomen y extraer bien la placenta, ¿no? Y habitualmente se realiza en los centros, generalmente en hospitales, en clínicas que se dedican a estas cosas, ¿no? Bueno, el siguiente sería la inyección intraamniótica, que se utiliza a partir de los 4 meses de embarazo, de 16 semanas. Y lo que se inyecta es una solución hipertónica. Al introducir una solución hipertónica, lo que se hace es que se produce una ruptura celular y, por lo tanto, pues el embrión se muere, ¿no? Se muere por ruptura celular, ¿no? Son soluciones irritantes, a veces les producen quemaduras, ¿no? Y se provocan también contracciones parecidas a las del parto normal, ¿no? Después de esa inyección, se suele poner esa inyección un día antes, la mujer se puede ir a su casa y después puede volver al día siguiente, ¿no? En 1 o 2 días puede volver porque ya está el feto muerto. Entonces, después de que ya está el feto muerto, va a la clínica a que les traigan el feto o el embrión, ¿no? Y luego hay que hacer un legrado como en todas partes, ¿no? Y luego por perfusión de prostaglandinas, que es lo que decía antes, ¿no? Es provocar el parto para expulsar el feto poniendo prostaglandinas o oxitocina, que son 2 medicamentos que lo que hacen es aumentar la contractilidad uterina de tal manera que es como si se provocara el parto, ¿no? Y después igual, ¿no? Pues hay que limpiar bien el útero y el niño puede nacer muerto porque se muere por asfixia también, ¿no? Y también a veces emplean en ocasiones previamente oxitóxicos, ¿no? Con unos dilatadores especiales. Y por inyección de digoxina, que esto es inyectar directamente o en el líquido amniótico o en el corazón del feto digoxina para producir un paro cardíaco al embrión, ¿no? Se le puede inyectar cloruro de potasio o digoxina en unas dosis determinadas para producir la muerte y después extraerlo de las mismas maneras que estábamos diciendo antes, provocando dilatación y extrayendo el feto. Pero previamente, pues se ha matado, ¿no? Al feto, ¿no? Y por nacimiento parcial, que es lo que decía antes, ¿no? Ahí tienen una diapositiva en la que, pues lo que se ve es que es el más cruento de todos los métodos, sin minusvalorar los anteriores, ¿no? Pero claro, se realiza en el tercer trimestre de embarazo, estamos en 6 meses de gestación y es cuando el desarrollo fetal está muy avanzado, ¿no? De hecho, podría vivir, ¿no? O sea, un niño a partir de 20 semanas puede vivir fuera del útero materno. Y entonces lo que hace el cirujano es inducir parcialmente el parto, sacar primero un pie y luego pues va sacando a trocitos como va pudiendo, ¿no? O sea, y después a veces el cráneo le quedan trozos, ¿no? Y pues extrae todo lo que le queda, o sea, como va pudiendo, ¿no? Porque es sacar todo un feto de 6 meses a través del cuello uterino, tirando de él, no empezando por un parto normal, que el propio feto empieza el parto y ayuda, ¿no? al parto. Esto es al contrario, ¿no? Es tirar de él. ¿Y el aborto eugenésico en qué consistiría? Pues consistiría en la eliminación prenatal de cualquier feto que venga con una enfermedad. Antes en las presentaciones anteriores han hecho referencia a la Fundación Lejeune, en la que muchísimos niños con malformaciones o con enfermedades genéticas, como ahora hay un diagnóstico genético prenatal, fíjense que un diagnóstico genético prenatal se puede realizar en fase de mórula, es decir, 8 células de embarazo, que estamos en poquísimos días de desarrollo embrionario. Entonces, cuando se hace un diagnóstico genético prenatal y tenemos un diagnóstico no favorable, en el sentido de que viene alguna enfermedad, pues se pueden eliminar. Por eso ahora se ven muy pocos niños, síndrome de Down o síndrome de Edwards o con otras enfermedades, ¿no? Entonces sería esto, el aborto eugenésico, que en realidad es otra falacia, porque eugenésico, ¿qué querría decir? O sea, es como si fuera terapéutico, ¿no? Y no es terapéutico, es un aborto, claramente eliminación, porque un niño viene mal.
porque viene una enfermedad, no lo quiero, y como no lo quiero, pues lo voy a eliminar, ¿no? Porque no voy a cargar con eso, ¿no? Con esa carga toda la vida, ¿no? Entonces, hoy, por eso hay muy pocos niños que nacen con síndrome de Down, ¿no? Más del 95% de los bebés con síndrome de Down se eliminan. Y otras formas de intercepción y de contracepción, ¿no? Que las ampliaré más en el seminario posterior cuando hablemos de la píldora del día siguiente, ¿no? O sea, hay medios técnicos que actúan después de la fecundación y por lo tanto eliminan el embrión. Por eso también he hablado un poquito antes de anticoncepción, porque está todo relacionado. ¿A qué me refiero? A las técnicas contragestativas. Las técnicas contragestativas son la famosa píldora del día siguiente o píldora de los 5 días siguientes, ¿no? Como explicaré luego en la siguiente sesión, su mecanismo de acción es muy controvertido porque dependiendo del día en que tome la mujer la píldora, es antiimplantatorio, sí, o anovulatorio. Entonces hay una inseguridad farmacológica muy grande y por lo tanto ante esa inseguridad farmacológica como abortivo los 5 días antes de la ovulación, una mujer no se entiende cómo ese medicamento está circulando, ¿no? Y si está en manos de niñas pequeñas o de menores o sin receta médica. O sea, es un problema de salud pública, o sea, lo digo claramente, o sea, la píldora del día siguiente es un problema de salud pública, tiene 3 veces más de concentración de levonorgestrel que una píldora normal, con todas sus implicaciones y efectos secundarios, ¿no? Pero lo dejo para el siguiente seminario, simplemente lo dejo ahí un poquito, ¿no? O la RU, por ejemplo, que también fue otra píldora la primera que salió, ¿no? El misoprostol, bueno. Vale, ¿no? Entonces, es un problema por lo que digo, ¿no? Porque es verdad que aunque no siempre sea abortiva, tenemos un riesgo muy alto de que lo sea y eso éticamente no es indiferente. Porque si yo supiera que cada 2 días pasa por ahí alguien y yo estoy disparando, me arriesgo a que un día matarlo, ¿no? Entonces, cualquier medicamento con esta inseguridad farmacológica estaría fuera del mercado. Porque hay muchísimas restricciones para efectos secundarios y en cambio esto no. Entonces, la píldora del día siguiente está fuertemente ideologizada. Hay documentación científica de sobra para explicar el mecanismo de acción y para explicar los efectos secundarios. El prospecto está modificado 5 veces, o sea, ya lo explicaré después, ¿no? Pero es un horror, ¿no? O sea, entonces, esto se está utilizando como forma abortiva, ¿no? Que por otra parte no es nada nuevo, porque ya existía antes, hace años, el método Yutpe, que consistía en tomar una mini píldora, 2 comprimidos de mini píldora, con un efecto de un escape de ovulación del 50% y por lo tanto era abortiva al 100%, o sea que no ha venido a dar ninguna novedad. Pero, bueno, que lo sepan, o sea, no es baladí la píldora del día siguiente. Los riesgos, pues ya los del aborto, pues ya hemos visto, ¿no? Dilatación, por ejemplo, el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman es un síndrome endometrial en el que produce una ablación del endometrio que hace imposible prácticamente que se implante o muy difícil que en sucesivas gestaciones el embarazo siga adelante, ¿no? Desgarro, bueno, esterilidad, por supuesto, problemas respiratorios. Entonces, en suma, ningún aborto es seguro para la mujer que aborta. O sea que el famoso aborto seguro es una mentira, ¿no? ¿Cómo luchar? ¿Cómo luchar contra todo esto? ¿No? Pues primero contra las leyes, ¿no? O sea, yo creo que un legislador debe saber muy bien cómo empieza la vida, porque si yo soy legislador y pienso que la vida empieza el día 14 y que hasta el día 7 no hay ningún problema, legislaré así y diré, pues vamos a tener leyes del aborto que a partir del permitir el aborto a partir del día 14. Entonces, un legislador debe saber muy bien cuándo empieza la vida o dejarse aconsejar, ¿no? Aprenderlo, ¿no? En las propias leyes, en la redacción, en el debate, en todo. Antes, cuando le preguntaban a la profesora Postigo si la bioética tenía futuro, más o menos le han preguntado y ella ha dicho, pues no lo sé. O sea, yo creo que por mí que no quede, quiero decir, y todos ustedes pueden siempre decir por mí que no quede, ¿no? Porque nunca sabemos el alcance de nuestras explicaciones, de la difusión, el impacto de lo que nosotros podamos decir, ¿no? A lo mejor nosotros no somos legisladores y en nuestras manos no está el hacer la ley del aborto, pero sí está todo en nuestro entorno. Y en la universidad pues tenemos muchísima influencia, ¿no? Para decir las cosas, ¿no? En la formación de la conciencia, ¿no? En explicar las cosas desde la verdad, de la ciencia, ¿no? O sea, no quedarnos con, bueno, que lo dice un periódico, que lo dice unas redes sociales, no, vamos a profundizar, que somos académicos, ¿no? No sé,
Y los argumentos proabortistas son muchísimos, ¿no? Porque, como decía antes, el aborto está fuertemente ideologizado, ¿no? Hay personas que niegan el dato científico, pero porque lo quieren negar, porque la ciencia no lo dice. O sea, la ciencia dice claramente cuándo empieza la vida, ¿no? Otro argumento es la primacía de la autonomía de la mujer, es decir, la mujer, el famoso discurso feminista de mi vientre es mío, que ya era de entonces, sigue permaneciendo, ¿no? Porque la autonomía de la mujer es que yo soy la que me quedo embarazada y como me quedo embarazada yo decido si la gestación sigue adelante o no, sin darse cuenta que el embrión no es un parásito, no es un injerto, el embrión es una vida diferente, que necesita a su madre unos meses, porque a partir de la semana 22 un embrión puede vivir fuera del seno materno, y ya está, y no hay más. Pero vamos a preguntarnos, ¿hasta cuándo un niño necesita a su madre? Porque por el mismo argumento podríamos decir, bueno, pues hasta que no se haga la comida, hasta que no se pueda, ¿no? O sea, entonces, es una vida diferente. Una cosa es que el embrión necesite a su madre para desarrollarse y otra cosa es que ella pueda disponer de la vida que no es suya. Entonces, el famoso discurso ese de mi vientre es mío, muy bien, el vientre es tuyo, pero la vida del hijo no es tuya. La vida del hijo es suya y, por lo tanto, tú eres la responsable de haberte quedado embarazada y tienes que seguir adelante con ella, ¿no? Entonces, este asunto de la primacía de la mujer forma parte del discurso de los famosos derechos reproductivos y de la sexualidad, ¿no? Y aquí digo yo, y el hombre no tiene nada que decir, porque claro, hoy una mujer puede abortar sin que el hombre no quiera, ¿no? Si yo estoy embarazada y el hombre dice que no quiere abortar, o que quiere abortar y yo no, yo decido no abortar. Pero un hombre puede decir que no quiere abortar y ella decir que sí, y esa primacía y autonomía de la mujer va por encima de todo, ¿no? Entonces, el hombre también tendrá algo que decir, ¿no? Todo recae, como ven, todo focalizado en la mujer, ¿no? Entonces, hay quien dice también que si no sería mejor legalizarlo, ¿no? Legalizarlo para evitar. Bueno, pues ya vemos, ¿no?, que está todo legalizado y los abortos siguen aumentando, ¿no? O sea, eso es un argumento que se dice mucho, pero es muy antiguo, ¿no? Cuando decían, bueno, vamos a legalizarlo porque así los clandestinos, no, habrá menos clandestinos, las mujeres no se morirán de aborto, tal. Pero vemos que está legalizado en semanas muy avanzadas y que, bueno, pues que siguen aumentando, ¿no? Esta sería también la salud, es otro argumento, ¿no? La salud física o mental de la gestante, ¿no? Hoy, o sea, la salud física en los documentos, además, que ahora explicaré alguna cosa del documento de España que ha salido sobre el número de abortos que ha habido, la salud física casi nunca está comprometida. O sea, con los medios que hay ahora, la salud física es muy raro que esté comprometida la salud física de la madre para justificar el aborto, ¿no? Y en cualquier caso no se puede matar tampoco al niño para salvar a la madre, ¿no? Otra cosa es que cuando tenemos un problema de enfermedad haya que intentar salvar a los dos y como consecuencia a lo mejor de poner un tratamiento oncológico, por ejemplo, a una gestante, pues se pueda eliminar. Eso es lo que se llama el principio terapéutico o el voluntario indirecto, que se llama en bioética, ¿no? Es decir, no quiero hacerlo, pero las consecuencias a veces pues, podrían tener una cosa. O la salud psíquica, ¿no? O sea, la salud psíquica también se pone como argumento. Evidentemente, esto es muy difícil de evaluar porque cuando una mujer se ha quedado embarazada y no lo esperaba, la vida le cambia. Entonces, bueno, hay un bloqueo mental que es lógico que ocurra, ¿no? Pero no está justificado el aborto, porque además no se ha visto tampoco que el abortar mejore la salud psíquica de la madre, sino al contrario, le crea un problema segundo, ¿no? Que es el eliminar, o sea, el haber tenido primero, o sea, el hacer perder a ese niño, ¿no? Las consecuencias psicológicas del aborto están estudiadísimas, ¿no? O sea, que crea una tristeza, una depresión, o sea, no sé si se puede llamar el síndrome posaborto, porque eso hay diferentes corrientes en las que se dicen que sí o que no, pero desde luego lo que sí queda es una impronta, ¿no?, en una mujer que ha abortado, ¿no? De hecho, muchas no pueden luego ver ropa de niño, no pueden, o sea, están bloqueadas. No dicen que es más difícil sacarse a un feto del útero materno que de la cabeza, ¿no? Eso dicen, ¿no? Y es verdad. El número de suicidios es altísimo también como consecuencia de un aborto, ¿no? Entonces, ningún estudio científico ha demostrado que el aborto mejore la salud psíquica de la madre, sino que se le añade un problema más, ¿no? Y aquí nos podríamos preguntar, ¿a quién libera el aborto, ¿no? ¿A quién libera? ¿Le libera a la mujer? ¿Le libera al hombre? ¿No? ¿Lo exime? Yo creo que al hombre lo exime, o sea, el hecho de que esté el aborto tan extendido y tan legalizado, ¿no? Al final, aparte de la banalización de la sexualidad, porque todo
todo acto tiene una responsabilidad, ¿no? Pues en realidad al hombre lo exime de toda responsabilidad y la mujer también, porque tiene esa alternativa de decir, bueno, si me falla, pues siempre tengo un aborto para hacerlo, ¿no? Aquí hay un autor que a mí me chocó cuando lo leí, ¿no? Que es Shostak, que dice que el 75% de los hombres sufre también por la muerte de un aborto, ¿no? O sea, por tener un aborto. Porque, bueno, pues ellos también padecen, ¿no? O sea, a veces me parece que el hecho de decir, no, es que los hombres no, bueno, o sea, los hombres también sufren por el hecho de tener un aborto, ¿no? Vale, ¿no? Fíjense, en España, en el año 23, España ha sido el país de la Unión Europea con mayor número de abortos. Hemos tenido 103.097 abortos declarados por el Ministerio de Sanidad. Aquí no están incluidos los abortos clandestinos ni los abortos por píldora del día siguiente, porque los abortos por píldora del día siguiente, en realidad, la mujer no sabe que sangra, pero no sabe realmente si es un aborto o no lo es, ¿no? Bueno, y se ha visto también que por malformación es un tanto por ciento muy pequeño, por violación un tanto por ciento muy pequeño. En realidad, el 90 y tantos % de los abortos en España han sido porque la madre lo ha pedido, ¿no? Y han sido de diferentes edades, cada vez las edades son más pequeñas, ¿no? Las niñas cada vez tienen pues, 15 años, 14 años. Se ha visto también que hay muchas mujeres que tienen abortos repetidos, o sea que algunas hasta aquí lo tengo, ¿no? O sea, algunas lo han tenido hasta 6 veces, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, uno puede decir, bueno, me ha fallado, recurro, pero para que una mujer repita y repita y repita, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con el aborto, no? O sea, es que no, estamos infravalorando la vida humana, estamos infravalorando la sexualidad. ¿Qué está pasando, no? Y por otra parte, algo que choca mucho y que yo le pregunto mucho a los alumnos, yo digo, ¿me podéis explicar cómo con el acceso tan grande que hay a la anticoncepción no tendría que haber abortos? Porque todo el mundo tendría que estar protegida con la anticoncepción, ¿no? Y sin embargo, va paralelamente crece la anticoncepción con el número de abortos y cada año más. O sea, es espectacular, ¿no? Como, no sé, y la insensibilidad social, porque cuando dices estas cifras, dices, qué horror, pero no se dan cuenta, o sea, que es un año y otro año y otro año y que va creciendo, ¿no? Casi una mujer de cada 5 aborta al menos una vez, ¿no? Y las motivaciones, como decía, son en general el tanto por ciento más alto porque quieren. O sea, olvídense de la temática que se suele decir de malformación. Bueno, el problema psicológico, pero el problema psicológico es muy difícil de evaluar porque la mujer tiene un problema. En ese momento se le viene el mundo abajo y ¿quién evalúa eso? Lógicamente, ¿no? Y la mayoría porque quieren, ¿no? O sea, la mayoría es porque no, sin ningún motivo, ¿no? Así. Por eso resulta muy llamativo, ¿no? que con la primera ley del aborto que teníamos en España, el 97% de los casos alegaba un motivo el que fuera, ¿no? Un motivo grave, riesgo para la salud, alguna malformación, y ahora no. Y casi 3 de cada 4 abortos se realizan en las primeras 8 semanas, 2 meses de embarazo. Hemos visto antes 32 días, lo que había la diapositiva de 32 días. Ustedes han visto que tenía el corazón, que tenía la columna vertebral, que se veía el cerebro perfectamente. Pues 2 meses, o sea, en 2 meses está un niño pues muy, muy formado, ¿no? En las otras diapositivas que hemos visto, que eran de 7 semanas y de 10 semanas, perfectamente se veía también, ¿no? Más del 70% de los abortos se lleva a cabo en las 8 primeras semanas de embarazo y entre el 94 y el 95 se realizan las 14 primeras semanas del embarazo, ¿no? El 82% de los abortos fue practicado en centro sanitario privado y el 17% en uno público y el 85% en un centro hospitalario. Por eso yo creo que el aborto es uno de los negocios más grandes que hay bueno, por lo menos en España, me imagino que en el mundo entero, ¿no? Porque todo es en clínica privada y en centros sanitarios privados, ¿no? Y los datos ofrecidos como decía antes, ¿no? Se refiere a abortos quirúrgicos, es decir, el que ha ido a la clínica y se lo han practicado. Los demás no están controlados, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe entre anticoncepción y aborto? Ya más o menos lo he explicado, ¿no? El acceso a la anticoncepción, nos podríamos preguntar, ¿ha reducido el número de abortos como nos dijeron al principio? Porque al principio, cuando la píldora del día siguiente se instauró en España, el argumento fue precisamente ese. El argumento de la ministra fue decir, no, vamos a poner la píldora del día siguiente para que no haya abortos.
Entonces, los datos después de tantos años ven que no han cambiado, que no han mejorado, que al contrario, ¿no? Que van peor. ¿Dónde están los derechos de la salud reproductiva y ese engaño de la anticoncepción que nos han planteado, ¿no? O sea, vamos a mirar la historia. El uso de la píldora del día siguiente pues no ha disminuido, cada año va a más. En España es de libre dispensación, sin receta médica, sin seguimiento, y lo pueden comprar cualquier adolescente o cualquier persona, ¿no? Entonces, ¿por qué ha aumentado? Es unas reflexiones que yo me he hecho, ¿no? O sea, ¿por qué ha aumentado? Pues en primer lugar, porque los laboratorios indican que no es abortivo. Cuando ustedes cogen un prospecto de una píldora del día siguiente, se encuentran muchas arbitrariedades. La primera es que no aparecen efectos secundarios. Mientras que en una píldora normal aparecen todos los efectos secundarios, en la píldora del día siguiente empiezan efectos cardiovasculares, no se han descrito. Efectos sobre el intestino, no se han descrito, no se ha descrito, ¿no? Pero no es que no existan y que no se hayan realizado, sino que el prospecto se ha cambiado 5 veces. Desde la autorización, que sí que se autorizó con todos sus efectos secundarios, en vista de que, claro, de que se veía que era un problema importante, aunque solamente fuera por efectos secundarios, pues se ha ido modificando 5 veces. Entonces, claro, esto choca, ¿no? Porque es una píldora que tiene 3 veces más de levonorgestrel que un anticonceptivo normal, y para un anticonceptivo normal se requiere receta médica, un control médico al año, unos análisis, una mamografía, una citología, y esto no está en manos de adolescentes. O sea, no hay ensayo, el ensayo clínico se está haciendo en la calle, porque nadie va a poder imputar un efecto secundario a una adolescente cuando todo va a quedar en manos de que ella diga que toma o no toma la píldora al día siguiente, ¿no? O sea, si una adolescente o una mujer adulta va a un médico y le dice, y tiene un efecto tromboembólico, por ejemplo, pues, y le preguntan, ¿toma usted algún anticonceptivo? Todo queda en sus manos, porque no hay registro. Ella puede decir que sí o que no. Con lo cual, no hay ningún seguimiento farmacológico ni terapéutico de esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es un problema de salud pública, ¿no? Y por otra parte, las adolescentes tienen muchas irregularidades menstruales y a veces creen que están embarazadas y no lo están. Y recurren a la píldora del día siguiente 2 veces al mes, por ejemplo, porque creen que están embarazadas, ¿no? Con lo cual, esa carga tan grande, ¿no? Bueno, lo que decía, ¿no? Que se recurre a ella cuando falla el preservativo, por ejemplo, también, ¿no? Y se banaliza la sexualidad y luego hay una falta de formación en materia sexual. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia Española, ¿no? Decía que no se debería llamar aborto, o sea, que la interrupción del embarazo no debería ser llamada aborto, porque a partir de la semana 22, como he dicho antes, ya puede un feto sobrevivir fuera del útero materno. Por lo tanto, lo mismo podríamos decir de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Y lo mismo podríamos decir, pues la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe las prácticas eugenésicas, en especial la que persiguen la selección de embriones. Y no es una selección de embriones cuando tenemos un diagnóstico genético prenatal con una trisomía 21 o 18 o la que sea, y lo eliminamos porque no está bien. Está prohibida por la Carta de Derechos Humanos. O sea, legislativamente hay montones de incongruencias en las leyes, ¿no? Lo mismo dice el Código Deontológico Médico en sus diferentes artículos, ¿no? O sea, dicen que está al servicio del hombre, que el médico tiene el deber de intentar la curación o la mejoría del paciente. O sea, el Código Deontológico Médico es específicamente claro que está en contra de esto, ¿no? Y ejercer algo que va en contra de nuestra conciencia por motivos de conciencia, de ciencia y personales, ¿no? Nadie nos puede obligar, nunca es lícito someterse a leyes injustas. Por lo tanto, que también sepan, ¿no? Que no nos pueden obligar a practicar un aborto o a hacer una praxis en contra de nuestra conciencia, ¿no? Claro, lógicamente, una sociedad que la gran mayoría, los políticos y opinadores, entre que saben poco de estas cuestiones, ¿no? Que está fuertemente ideologizado, que hay intereses comerciales muy grandes y, bueno, y que en cierto modo puede atraer votos, ¿no? Pues a lo mejor estamos con todo un humus para sembrar, ¿no? que el aborto vaya hacia adelante, ¿no? Porque se ve como liberación, se ve como derechos fundamentales, como bueno. Y ningún jurista, ¿no? Que no esté ideologizado no debería ir a favor del aborto, ¿no? Y por último, impresiona también, ¿no? esa falta de sensibilidad. ¿Qué otra posibilidad tendríamos? Apoyar a la maternidad, ¿no? O sea, cuando una mujer viene embarazada
y viene con el problema que le ha caído, ¿no? De repente que se encontraba embarazada y no contaba con ello, lo que hay que hacer es apoyarla. Porque cuando a una mujer se la apoya, yo en el fondo creo que no creo que haya muchas mujeres que quieran abortar así porque sí, ¿no? Simplemente lo que quieren es eliminar el problema que les ha venido, ¿no? Pienso. Entonces, cuando a una mujer se la apoya, entonces, ¿por qué le pedimos al Estado la ley del aborto y no pedimos la ley de apoyo a la maternidad? Que sería lo suyo, ¿no? Sería, vamos a ayudar a esa mujer a que salga adelante, a que críe su hijo, porque en el fondo al final se va a alegrar, ¿no?, de haberlo tenido, ¿no? Por eso lo más importante es ayudar a la futura madre, ¿no? La salud sexual y reproductiva es el negocio de la ONU, ¿no? Porque aquí está todo entrelazado. Por eso la presentación ha ido desde el principio con anticoncepción, porque está todo relacionado. O sea, son los mismos los que generan la anticoncepción, los que generan el aborto, es una trama que está, bueno, pues organizada por la ONU, ¿no? También toda esta banalización de la sexualidad tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Porque ya se ha visto, ¿no? Este escenario facilita, lo que acabamos de ver, ¿no? Facilita encuentros sexuales esporádicos sin ninguna responsabilidad y, por lo tanto, pues también el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Los casos de gonorrea, por ejemplo, y hablo de España, se han multiplicado por 25. ¿no? Estos son los datos últimos, ¿no? Los casos de sífilis han disparado la incidencia por 10. Son enfermedades que hace unos años no eran de declaración obligatoria, sin embargo, llevamos unos años en los que hay tal explosión que son de obligación declarada, ¿no? Los meses de verano, lógicamente, que es cuando más relajación puede haber, pues son el número donde cuando más aumento hay de estas enfermedades, ¿no? Por lo tanto, esto también está preocupando a los médicos, pero bueno, fíjense, ahí tienen datos. Estos datos son directamente de ONU-SIDA, los que tienen ahí, ¿no? Es un documento de ONU-SIDA de la semana pasada. Entonces, también preocupa, ¿no? Parece que el SIDA está ahí olvidado, parece que se puede tratar con retrovirales, que está paralizado, pero no deja de aumentar tampoco, ¿no? Entonces, preocupa mucho, pues, ¿por qué? Pues también por la difusión que hay, por ejemplo, del preservativo, ¿no? El preservativo se plantea, por lo menos en España, como algo seguro respecto a las enfermedades de transmisión sexual y realmente, ya lo explicaré luego después también en la clase de contracepción, no es tan seguro. No es tan seguro, ¿no? Aquí hay que también distinguir el término entre reducir y evitar. Cuando nos plantean el sexo seguro a partir del preservativo, nos tendrían que decir que puede reducir un embarazo, pero no puede reducir, por ejemplo, la gonorrea, la sífilis y tal. Y ya explicaré después por qué, ¿no? Porque el método de fabricación del látex deja poros y deja estrías que permite el paso de estas bacterias y virus, ¿no? Entonces, es más pequeño que el espermatozoide, entonces sería algo reducir el riesgo, pero no evitar. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que esa propaganda a los adolescentes y a la gente joven de que es seguro, pues la gente se lo cree, ¿no? Entonces, al final, pues no es tan seguro, ¿no? Vale, entonces, el sexo seguro, el uso del preservativo, ¿no? Pues también nos podemos plantear qué cosa tan rara, ¿no? Que ante una campaña tan grande de sexo seguro con preservativo, las enfermedades, las ETS, estén subiendo. Es otra contradicción también, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, lo que decía, ¿no? ¿Por qué no es sexo seguro? Primero por la fabricación, ¿no? La fabricación, como decía, la composición del látex es muy diferente, ¿no? Y entonces, depende de cómo sea, tiene estrías o poros a lo largo, ¿no? O sea, para ver la resistencia a un preservativo se hace por un método de impedancia en el que se somete a una presión muy fuerte y ver cuándo se rompe. Pues se ha visto que según la fabricación puede tener este tipo de poros o estrías y deja pasar determinadas bacterias o virus, ¿no? También porque no existe legislación de preservativos, ¿no? Porque está considerado producto sanitario. Producto sanitario como puede ser un tensiómetro, como puede ser unos guantes de látex, ¿no? Y mientras para estos productos sí que hay una legislación específica y uno va y lo lee, qué consideraciones hay técnicas y de preparación, en el preservativo no las hay. Por otra parte, se fabrican en cualquier lado y las farmacias muchas veces sí, pues tienen muchos problemas de esto, ¿no? Entonces es un problema de salud pública. ¿Qué solución tenemos? Pues esta, ¿no? O sea, una educación afectivo y sexual desde la familia y desde la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos cambios han repercutido muchísimo, ¿no? A mí me parece que especialmente el alejamiento de la fe cristiana, del concepto de familia, de feminidad, de maternidad, o sea, de lo que es la sexualidad, me parece que todo ha sido como un círculo que se cierra, ¿no?
Y entonces, al final, pues tenemos lo que tenemos. Pero bueno, también la gente joven que tenemos ahora, los que somos de la generación anterior, tendremos alguna responsabilidad, porque quizá no hemos sabido educar, ¿no? O a lo mejor tampoco nuestras madres, ¿no? Y luego es una ingeniería social. El papel es un escenario que es claramente una manipulación de ingeniería social, ¿no? Esta manipulación lo que busca es enfrentar sexos, dejar la sexualidad al libre albedrío, a algo como que no tiene una responsabilidad, que las relaciones tradicionales están vistas como caducas, ¿no? Ahora cuando se dice que uno está enamorado o que tiene un matrimonio de 20 años, pues parece que, no sé cómo. A veces te preguntan, ¿tienes 3 hijos con el mismo marido? Pues hombre, o sea, son preguntas porque está la sociedad así, ¿no? Y es la ventana de Overton, ¿no? Que no sé si ustedes lo conocen, la ventana de Overton es una teoría política inventada por un economista en el que ideó una cuestión en la que pasaba de las ideas impensables a legislar, ¿no? Y si ustedes aplican, si quieren luego lo explicamos un poco más, pero eso lo pueden aplicar a cantidad de cosas en las que pasa de las ideas impensables a lo radical, de lo radical a lo aceptable, ya la sociedad lo va asumiendo, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular, y de lo popular tenemos que legislarlo porque ya todo el mundo lo cree y todo el mundo necesita una legislación al respecto, ¿no? Por eso es necesario, ¿no?, para concluir, una búsqueda de los valores tradicionales, ¿no? Me parece que la fe cristiana, los roles clásicos, la feminidad, ¿no?, la masculinidad, junto a la idea del matrimonio, de hacerlo durar, ¿no? O sea, el matrimonio no es algo que a la primera de cambio uno lo rompa, ¿no?, sino que es una vocación, y entonces uno tiene que intentar pues hacerlo durar y restaurar, ¿no?, todo lo que vaya yendo bien, ¿no? Y a veces me gusta esta idea, ¿no?, porque a veces yo misma me pregunto, ¿no?, porque yo hice mi tesis doctoral sobre feminismo radical y crisis de la familia, ¿no?, a través de una feminista radical. Me pregunto qué hubiera ocurrido, ¿no?, si las feministas hubieran hecho de la maternidad la bandera, porque es lo único que un hombre no puede hacer, ser madre, ¿no? Entonces, si la maternidad hubiera sido así, si las feministas hubieran dicho, mira, o sea, yo soy madre y es lo mejor que puedo hacer, ¿qué hubiera pasado? La sociedad entendería perfectamente lo que es ser madre, entendería perfectamente un político, todo. Se entendería el celibato muy bien también, ¿no?, creo yo, ¿no? Por eso es preciso, ¿no?, aceptar las leyes de la naturaleza, ¿no?, porque las diferencias no expresan minusvalías, ¿no? Porque en realidad desde el siglo XX llevamos como una distorsión. La mujer no sabe dónde está, en consecuencia el hombre tampoco, ¿no? Y lo más grave es que entonces la mujer no se convierte en una cualquiera, ¿no?, sino en una cosa cualquiera, ¿no? Y como esto no es posible, pues al final la mujer es un modo personal deficiente, ¿no? Por eso hay que rescatar, ¿no?, al hombre y a la mujer originario, ¿no?, o bueno, como consecuencia del posfeminismo de género, ¿no?, porque también el feminismo ha expulsado al varón. El varón ahora está muy anulado también, ¿no?, en esa potencialidad y en esa primacía que tiene la mujer, ¿no? Y es urgente, ¿no?, rescatar al hombre y a la mujer, porque estamos ya en historia, o sea, ya estamos viendo unos resultados, por lo tanto, no tendría sentido, ¿no? Ya tenemos unos resultados, pues vamos a ver cómo restauramos, ¿no?, a las personas, a la familia, a la sociedad, a esta sexualidad, ¿no? Que es difícil restaurarlo, ¿no?, como decíamos antes, pero bueno, a la vez es el mundo que nos ha tocado vivir en el siglo XX, por lo tanto, vayamos a por ello, ¿no? Porque edificar el futuro, ¿no?, sin contar con la historia, que es lo que estamos haciendo ahora, porque ya vemos a posteriori muchos resultados, ¿no?, nos llevaría a cometer otra vez errores, y lo que se trata es de no cometerlos, ¿no? O al final decir, bueno, nos resignamos con el mal menor, pues, ¿no?, o a edificar castillos en el aire. Por eso me gusta que ya que estamos en la casa donde se busca la verdad, ¿no?, como es la universidad, que decía Benedicto XVI, ¿no?, pues vamos a formarnos bien, vamos a formar bien a nuestros alumnos, a los profesores, a todo lo que sea para buscar la verdad, ¿no?, porque al final buscar la verdad es buscar la libertad y buscar la felicidad también, ¿no? Por eso, pues tendríamos a lo mejor que releer la Humane Vitae, ¿no?, tendríamos que, bueno, esa teología del cuerpo de Juan Pablo II, porque sería maravilloso esto, ¿no?, decir las próximas generaciones, ¿no?, que si la humanidad no se hubiera organizado en familias, no se hubiera podido organizar en naciones, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias, Sagrario. Les comento que esta ha sido una exposición fabulosa, nos ha dado a conocer mucho de farmacología, de muchas de las técnicas que... Hola. Mucho de farmacología y mucho de las técnicas que se utilizan para este procedimiento que está generalizado en todo el mundo y que tanto daño está causando a la humanidad. Sagrario es una licenciada en farmacia también y
y especialista en análisis clínico, entonces tiene mucha información al respecto y hay una cantidad de preguntas que tenemos, Sagrario, justamente por toda esa dedicación tuya. La primera pregunta. ¿Esto es parte de la ideología de género? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Porque es que la mujer, como decía antes, ¿no? O sea, puede decidir sobre su cuerpo, pero por el que está decidiendo es otro cuerpo distinto, ¿no? Entonces, forma parte de lo que decía antes, de la ideología social, de lo de la ventana de Overton, ¿no? De esa ingeniería social que se ha generado, porque como yo llevo el feto, yo decido. Pero es que yo decido por mi vida, no por la de otro. Esto es claro que forma parte de la ideología de género. La ideología de género ha sido, bajo mi punto de vista, una de las teorías, ¿no? Más perniciosas de este siglo, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha desvinculado el hombre, la mujer, ya no hay naturaleza humana, todo sirve, no hay reglas, no hay, ¿no? Entonces, yo creo que sí. En medio de este contexto, hay quienes perciben, y es más, los medios de comunicación siempre lo mencionan. Hoy nos preguntan, ¿el aborto puede ser positivo para mujeres que han sido violadas o que por cuestiones de pobreza miren esto como una solución real para esta situación que pasa? Pues mire, esto es parte de la ideología, o sea, es un debate fuertemente ideologizado y es una cuestión que siempre sale, ¿no? Cuando dicen, es que una mujer violada, claro, uno se pone en la situación de una mujer violada y dice, qué horror, o sea, me han violado, encima tengo un embarazo de un niño que ni pensaba, tengo al violador todo el día pensando, pero mire, las posibilidades de la violación, de quedarse embarazada por violación no son muy grandes, son muy pequeñas, por varias razones, ¿no? Por eso digo que esto es ideologizado, ¿no? Porque se pone siempre como situación límite, que es horrorosa, ¿no? Pero ya la propia violación, no solamente el aborto, ¿no? Entonces, es difícil quedarse embarazada con una violación, por varias razones. Una, porque tendría que coincidir exactamente el día de la ovulación. Segundo, porque en el forcejeo de intentar no dejar la penetración no sería demasiado fácil. Pero en el caso de que así fuera, lo primero que una mujer tiene que hacer violada es ir a un hospital para que le hagan dos cosas. Un lavado vaginal, porque los espermatozoides los espermatozoides cuando se depositan en la vagina no están preparados directamente para fecundar. Se necesitan una capacitación que tarda unas horas, ¿no? Entonces, tendría que ir a un hospital para que le hicieran lo primero un lavado vaginal y retirarle todos esos espermas y después hacer una ecografía tubárica o ovárica para ver en qué estado folicular está esa mujer. Es decir, si una mujer está en un estado folicular previo a la ovulación, se podría quedar embarazada, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues entonces ese óvulo se puede aspirar y se puede evitar que haya una fecundación, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad, que hay algunos, en Chile, por ejemplo, hay ginecólogos que hacen esta cuestión, ¿no? Es algo que nunca se propone. Nunca, cuando yo lo digo, no hay ningún hospital que, a lo mejor algún médico a nivel particular lo hace, pero estandarizado, estos protocolos no existen, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad, o sea, porque tenemos que esperar a que haya una fecundación, vamos a evitar que no haya la fecundación para que no haya un aborto, ¿no? Entonces, eso a la mujer le quitaría todo el peso, no hay ningún problema moral en hacer esta cuestión, ¿no? Entonces, pero es un problema que siempre se pone porque verdaderamente es duro, ¿no? Pero lo que es propiamente duro es la violación. La violación ya es de por sí algo, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que... Y en cuanto a la pobreza, pues a mí me hace mucha gracia estos argumentos porque siempre es... El resultado de una mujer pobre que no puede mantener el niño es el aborto. ¿Y por qué no le pedimos esto al Estado? ¿Por qué al Estado no le decimos que haya una mayor renta, que haya mayores apoyos a la maternidad, que haya tantas cosas que el Estado podría hacer, ¿no? O sea, al Estado nunca le pedimos responsabilidades. Siempre es la solución. La solución es, vamos a abortar, porque como no puedo alimentarlo. Y por otra parte también es un argumento que a mí me parece que a veces carece de sustento, ¿no? Porque se pone como que el alimentar a un niño es algo, bueno, o sea, yo siempre en mis clases pregunto, vosotros preguntarle a vuestras abuelas o bisabuelas con cuánto criaron a sus hijos, ¿no? A lo mejor en épocas de más pobreza se han tenido más hijos que ahora, ¿no? Entonces, que no dudo que haya situaciones de pobreza absoluta, ¿eh? O sea, no estoy banalizando para nada la cuestión, ¿no? Pero bueno, que ¿por qué a nadie se le ocurre pedir ayudas al Estado? ¿No?
Muy bien. Otra pregunta bastante importante dice, ¿es ético o justo en los casos especiales como en los embarazos eugenésicos traerlo al mundo? ¿Es justo para la madre eso o no? Para la madre. Mire, ¿se refiere a enfermedades que no son compatibles con la vida o a trisomías o a qué? A trisomías. A trisomías. Bueno, ¿y quién? A ver, la vida humana no tiene, se cuantifica solo por lo que va a hacer en el mundo o por quién cuantifica. O sea, Beethoven, por ejemplo, es un caso que siempre ponemos, ¿no? O sea, si a la madre cuando la madre de Beethoven se quedó embarazada, era absolutamente pobre, era el 7º hijo, el padre era borracho y sifilítico, y si en estos momentos le hubieran dicho a la madre de Beethoven que iba a tener un hijo sordo y con un carácter insoportable, era el candidato perfecto para haberlo abortado. Y hubiéramos eliminado a Beethoven, ¿no? Entonces, ¿quién es quién para decir quién elimina la vida humana? O sea, cada uno tenemos nuestra misión en el mundo y es que porque una persona tenga una enfermedad no tiene derecho a vivir, por ejemplo, ¿no? Porque según eso podríamos eliminar a todos los polimedicados, a todas las personas que tienen un ELA, a todas las personas que son dementes, a un drogadicto también, porque también, ¿no? O sea, ¿dónde estaría? O sea, el valor de la vida humana es inherente a la propia persona, al propio ser humano, que es creado por Dios y que es único, ¿no? Entonces, nadie es quien para quitar la vida a nadie, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es acompañarlo, ¿no? O sea, no, incluso una situación difícil, por ejemplo, como sería un embarazo de un anencéfalo, que son esos niños que se gestan con parte del cerebro y se sabe que no van a prosperar, ¿no? ¿Qué hacemos con esos niños? O sea, normalmente lo que plantean es un aborto, porque es decir, no se va a desarrollar, su cerebro no se va a desarrollar. Entonces, ¿qué situación tenemos ante enfermedades que no tienen cura con respecto a no abortarlos, ¿no? Pues es acompañarlos como si fuera un enfermo terminal, exactamente igual. O sea, acompañarlo hasta que la muerte decida pues cuándo acaba su vida, ¿no? Pero eliminarlo es que es eliminar una vida humana. O sea, no hay que plantearse es que tiene esta enfermedad, es que tiene esta otra, ¿vale? Yo puedo tener ahora mismo un embarazo de un anencéfalo, pero si yo tuviera un niño de 14 años con una leucemia aguda, pensaría en eliminarlo. No, ¿qué haría? Intentar curarlo, intentar acompañarlo y hasta su muerte natural. Pues lo mismo con el embrión y lo mismo. Es lo mismo, solo que visualmente, claro, pues no vemos, ¿no?, la vida incipiente y... Hay una pregunta interesante que dice, el dilema ético que plantea el aborto en el contexto de respeto a las creencias culturales y religiosas. ¿Qué podríamos decir al respecto en relación a educación sexual, salud reproductiva y acceso a servicios de salud reproductiva? Bueno, como he dicho antes, a mí me parece que es fundamental bueno, iba a decir la gente joven, pero también la gente menos joven, ¿no?, que tampoco sabe nada de salud sexual y reproductiva, ¿no? Es decir, darle la importancia a la sexualidad, darle la importancia a la antropología del ser humano, quién es el hombre, quién es la mujer, para qué estamos aquí, ¿no? Darle sentido a la sexualidad y descubrir la belleza de la sexualidad, que en toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II está escrita, ¿no? O sea que yo creo que a mí me parece que todo pasa por formación, o sea, hacerle a la gente descubrir lo que es la belleza de la naturaleza y lo que es la belleza del amor humano y de la sexualidad. O sea, la sexualidad no es algo de usar y tirar, no es algo que hoy tengo un novio y voy a tal, mañana cojo otro. O sea, es que eso no es la sexualidad, eso es pues hacer lo mismo, y perdónenme, que hacen los animales, ¿no? Con la diferencia de que los animales, cuando tienen la reproducción, es justamente el día de la ovulación, que es justamente para la procreación, ¿no? Entonces, a mí me parece que la sexualidad, bueno, esto es lo que voy a decir es algo algo que yo he pensado mucho, ¿no? Me parece que la sexualidad es una prueba de libertad de Dios. Y me explico, o sea, todos los órganos tienen su función, ¿no? Si yo ahora me fumo un cigarro, yo no le puedo decir al pulmón que deje de funcionar para que no me perjudique la nicotina, o si me bebo, no le puedo decir al hígado que deje de funcionar para que no tener una cirrosis, ¿no? Sin embargo, con la sexualidad podemos hacer de todo. Podemos tener hijos, no tenerlos, podemos hacernos una histerectomía, podemos, yo qué sé, de todo. Entonces, a mí me parece que es el único órgano o el único aparato, en este caso el aparato reproductor, es una prueba de libertad de Dios, que nos ha dicho, haz lo que quieras. O sea, me arriesgo a todo lo que tú quieras hacer
con esto, que te lo dejo al libre uso, ¿no? Y por lo tanto, toda libertad tiene una responsabilidad, que es algo que yo creo que ahora se está perdiendo, ¿no? O sea, cuando dicen, es que me he quedado embarazada porque me tomé 3 copas y no sabía, oye, es que, o sea, todo acto tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, me parece que la sexualidad vista como algo de libertad, ¿no? También uno puede no tener hijos, puede no casarse, o sea, puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Me parece que es algo que implícitamente Dios nos ha puesto en las manos para, bueno, pues para ser libres, ¿no? Y para darle la misión a la que nos ha llamado, ¿no? El aborto y el impacto de la salud mental en estudiantes universitarios y cómo la psicología puede integrarse en programas de apoyo de manera efectiva para ellos. Bueno, aquí tendríamos que preguntarle al profesor Tasio Pérez, que es psicólogo, entonces esa pregunta te la reboto, porque o sea, sí que está demostrado, ¿no?, que hay un impacto psicológico. Bueno, por ejemplo, la píldora al día siguiente tiene un impacto directo sobre la disminución de un neurotransmisor de las neuronas que se llama GABA, gamma-aminobutírico, ¿no? Entonces, el descenso de GABA produce estados depresivos, eso está demostrado científicamente, ¿no? Entonces, con el aborto pues pasa un poco también así, pero eso que se lo pregunten al profesor Tasio Pérez, muy bien, que es psicólogo, pendientes. y él seguro que lo dirá, porque a mí la psicología se me escapa. ¿Se puede decir que en el aborto se cosifica al ser humano? Bueno, claro. Yo creo que la primera que se cosifica es la mujer, ¿no? Porque se convierte en algo, ¿no? En un vientre que de repente da vida, de repente no lo da, ¿no? O sea, y por supuesto el embrión, ¿no? El embrión se convierte en algo, y digo algo, no alguien, ¿no? Porque es algo, una cosa que se manipula al antojo. Ahora me sirve, ahora no me sirve. Además, es curioso que en la actualidad la maternidad se ha retrasado mucho. También es verdad que por cuestiones a lo mejor, bueno, pues de estudios, de economía, ¿no? Pero durante muchos años la mujer no quiere ser madre y de repente quiere serlo, ¿no? Y entonces recurre a técnicas de reproducción asistida, pero también cuando no lo quiere ser, lo elimina, ¿no? O sea, yo creo que cosifica al embrión, pero es ella la primera, ¿no?, que se convierte en algo antivida, ¿no? Yo creo que lo peor que le puede pasar a una mujer es matar a su hijo, ¿no?